Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Buenos días. Buenos días. Ayer tuvimos un tiempo bastante especial. Creo que desde que estamos en este local nunca habíamos visto la iglesia llena de tantos jóvenes. Estaban casi 100 muchachos entre los 12 y algunos un poquito menores, hasta los 18 años. Estuvimos compartiendo unas charlas, un tiempo de grupos pequeños también. Y bueno, damos gracias a Dios por ese espacio. Pastor Nathan viene de la iglesia en Abilene, de Southside Baptist Church, y nos están acompañando. Ellos son parte también de Pillar Network, un grupo de iglesias bautistas con las que nosotros tenemos comunión, compañerismo y apoyo mutuo en el avance del reino. Así que pues damos gracias a Dios también por la compañía de nuestro hermano y de un equipo que ha venido con él y que ha estado con nosotros estos días compartiendo los grupos pequeños y en diferentes espacios de la iglesia. Así que damos gracias a Dios por eso también. Y bueno, I just introduce you. So. You ready? Okay. Buenos días, mis hermanos. Good morning, brothers. You can go both ways. Very good. As Pastor Alvaro said, I'm from Texas, and I bring greetings from the saints of Southside Baptist Church. Como el pastor Álvaro dijo, yo soy de Texas y vengo trayendo saludos de los santos en la iglesia Southside en Texas. The Lord has recently made us aware of the work that He is doing in Colombia, and it has been our joy to see this body being used to proclaim the gospel and advance the kingdom. El Señor recientemente nos ha estado mostrando lo que Él está haciendo en medio de Colombia, y es nuestro gozo estar viendo cómo este cuerpo está siendo usado para proclamar la palabra del Señor y el avance del reino. Bogotá and Colombia are especially close to my heart because this is the city of my son. Bogotá y Colombia están especialmente cercanos a mi corazón debido a que es la ciudad de mi hijo. My oldest son, Graham, was born right here in the city. Mi hijo Graham, mi hijo mayor, nació acá mismo en esta ciudad, en Bogotá. By God's grace, we adopted him 5 years ago from an orphanage here in the city, and he's been in our home ever since. Por la gracia de Dios, nosotros lo adoptamos hace 5 años en un orfanato acá en Bogotá. So it's always a time of joy for me to return, and this is very true of this trip because I'm reminded that each of us were orphans who have been adopted. Así que para mí es un gozo siempre volver y en este viaje, porque me recuerda que cada uno de nosotros éramos huérfanos que han sido adoptados. So whether you are Colombian or American, by faith in Christ, we have been adopted into the family of God. Así que sea usted colombiano o americano como nosotros, por la fe en Cristo, nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios. We have already read it this morning, but if you will, please turn in your Bibles to Romans chapter 8, verses 12 to 17. Ya lo leímos hace un rato, pero volvamos a ir a sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. And the main idea of the text, and so the main idea of our time is this. Así que la idea principal de este texto y la idea principal de este sermón es la siguiente. Because of the Father's love, He adopts us into His family and makes us like Him. Por el amor al Padre, Él nos adoptó en su familia y nos hace semejantes a Él. You want to read it? Bueno, Romanos 8, verso 12 al 17, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. In America, debt is not seen as a bad thing. Most Americans owe a debt for their house, their car, and even their credit cards. En Estados Unidos, la deuda es algo que no se ve de una mala manera. La mayoría de los estadounidenses han adquirido deudas para tener su casa, su carro y tienen muchas tarjetas de crédito. If this sounds foolish to you, it's because it is. Si esto le suena a usted extraño o tonto, es porque lo es. I think it's the same here. Okay, good. Nosotros también somos un poco tontos en eso. When we owe a debt, there are obligations we must fulfill as the payments are due. Cuando nosotros tomamos una deuda, entonces comenzamos a tener esta obligación que debe ser cumplida. When you're in debt, you are not free, but you are bound by that debt. Cuando usted tiene una deuda, usted deja de ser libre, usted ahora está atado a esa deuda. What does Paul mean then that we are debtors? ¿Qué quiere decir Pablo entonces cuando habla de que nosotros somos deudores? To explain what he means, Paul begins by explaining how we are not debtors. Para explicar lo que Pablo está diciendo, él comienza diciendo cómo es que no somos deudores. We are debtors, but not to the flesh. Nosotros somos deudores, pero no a la carne. The flesh means the sinful passions and desires within us. La carne significa esos deseos pecaminosos y pasiones que están en nosotros. In Christ, we are not indebted to those desires anymore. En Cristo nosotros ya no somos deudores a esos deseos. The flesh is no longer our master. La carne ya no es nuestro amo. It does not dictate the direction of our lives. It does not command the desires of our heart. It does not set the course of our feet. Ya no dicta la dirección de nuestras vidas ni manda en los deseos de nuestro corazón, ya no dirige la senda de nuestros pasos. In Christ, we are freed from the flesh. En Cristo nosotros hemos sido librados de la carne. This then means we are debtors to the Spirit. Esto implica entonces que ahora somos deudores al Espíritu. We are obligated to obey the Spirit of God. Nosotros estamos obligados a obedecer al Espíritu de Dios. We are no longer obligated to obey our own desires, but to walk by the Spirit. Nosotros ya no estamos obligados a obedecer a nuestros propios deseos, sino a caminar en el Espíritu. Next, verse 13 gives us both a great warning and a great promise. El verso 13 nos da tanto una advertencia como también una gran promesa. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Paul says, if you live according to the flesh, you will die. Pablo dice que si usted vive de acuerdo a su carne, usted va a morir. The death he's referring to is not a premature death that someone might suffer if they are in sin. La muerte acá no se refiere a una muerte prematura, sino a aquello que sufrimos debido al pecado. The word he uses here means a permanent and eternal death. La palabra que Pablo usa acá significa una muerte permanente, pero también eterna. In America, there are commercials all the time advertising medications. En Estados Unidos hay muchos comerciales que anuncian medicamentos. They will list the benefits of the medication first. Ellos primero lo que hacen es hablar de los beneficios del medicamento. For example, they might say, you'll enjoy more energy that lasts all day and no longer feel pain in your arm if you take our medication. Por ejemplo, cuando es una medicina que trata de dar energía, dice que usted va a disfrutar de una energía rejuvenecedora y que ya no va a tener dolores musculares. But then they are required by law to list the possible consequences, but they will say them quietly and quickly so it won't scare you from taking the medication. Pero ellos por ley están obligados también a hablar acerca de las posibles consecuencias. Entonces, cuando lo hacen de manera muy rápida y como en voz baja, para que usted no se asuste por las consecuencias del medicamento. For example, side effects include weight gain, weight loss, numbness in your limbs, night blindness, or in some cases, death. Por ejemplo, cuando hablan de estos efectos, incluso habla de que usted puede ganar peso o perder peso o quedar con entumecimiento en sus extremidades y en algunos casos incluso la muerte. Here,
Paul is putting the warning at the front. Aquí Pablo lo que está haciendo es poner la advertencia en primer lugar. If you live according to the flesh, you will die. Si usted vive conforme a la carne, usted va a morir. This is an echo of Genesis 2, where God says that Adam can eat of any tree in the garden, but if he eats of the tree of the knowledge of good and evil, he will surely die. Esto es un eco entonces de Génesis 2, cuando Dios crea a Adán y le dice que él puede comer de cualquier árbol del jardín, pero que si come del árbol del bien y del mal, él ciertamente morirá. These are the consequences of sin: true, lasting, eternal death. Y esas son las consecuencias del pecado, muerte, una muerte que es verdadera, eterna y también duradera, perdón. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Pero por otro lado, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. This is what it means to be obligated to the Spirit. Esto es lo que significa cuando dice que estamos en deuda o obligados con el Espíritu. With the power of the Spirit, we put to death the deeds of the body. Por el poder del Espíritu Santo nosotros hacemos morir las obras de la carne. This is like being at an intersection and both directions say death. Esto es como usted estar en un camino que se abre en dos y ambas señales conducen o dicen que usted está conduciéndose hacia la muerte. We either live according to the flesh and die, or we put to death the deeds of the body and live. Nosotros podemos ir de acuerdo a la carne, vivir de acuerdo a la carne y moriremos, o si usted hace morir las obras de la carne, vivirá. This is the paradox of the Christian life, and this is the same thing that Jesus tells his own disciples. Esta es la paradoja de la vida cristiana y es lo mismo que Jesús enseñó a sus discípulos. Listen to what Jesus says in Mark chapter 8, verses 34 and 35. Veamos lo que dice Marcos en el capítulo 8, versículo 34 y 35, dice la palabra del Señor. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Why does he say, pick up your cross? ¿Qué significa entonces aquello de toma tu cruz? Because following Jesus is dying to self. Debido a que seguir a Cristo es morir a uno mismo. Paul uses the language of crucifying the flesh in Galatians 5. Pablo usa este lenguaje de crucificar la carne también en Gálatas capítulo 5. John Owen is famous for saying, be killing sin or it will be killing you. John Owen es famoso por haber dicho, mata al pecado o él te matará a ti. Now you might be asking, why such strong language? Why warning passages like this if I am secure in Christ? Ahora usted tal vez esté preguntándose, ¿por qué se usa este lenguaje tan fuerte? ¿Por qué estos pasajes hablan de esta manera si yo estoy seguro en Cristo? It is because this is how God makes us holy. Es debido a que es de esta manera en que el Señor nos hace a nosotros santos. The Bible warns us that if we are not holy, then we will not see or enter his kingdom. La Biblia advierte que a no ser de que nosotros seamos santos, no podremos ver a Dios y tampoco entrar a su reino. The difference is the one who is powering the ship. La diferencia aquí está en quién está empoderando al barco o la nave. Our life is like a ship with sails. Nuestra vida es como un barco que tiene velas para impulsarse. If we do not lift the sails, then the ship will never move. Si nosotros no izamos las velas, el barco no se va a mover. If we lift the sails and there is no wind, we are still not moving. Si nosotros alzamos las velas, pero no hay viento, tampoco nos vamos a mover. But if we lift the sails and the wind blows, then we can sail all over the world. Pero si nosotros levantamos las velas y el viento sopla, entonces nosotros podremos navegar alrededor del mundo. Our works do not make us holy. Hermanos, nuestras obras no nos pueden hacer santos. The Spirit makes us holy and uses our efforts to move us along.
El Espíritu Santo es el que nos hace santos y que usa nuestros esfuerzos para poder caminar en el Señor. He is truly the one working, and our efforts are how we cooperate. Él es el que está obrando y nuestros esfuerzos lo que hacen es cooperar. The key difference is the one with the power. La diferencia principal acá es quién es aquel que tiene el poder. That's why the Spirit of God is mentioned so many times in this chapter. Es por eso que el Espíritu Santo es mencionado tantas veces en esta carta de los Romanos. Listen to these three verses in chapter 8, verse 2, 6, and 23. Escuche, por ejemplo, esto que Pablo habla en Romanos capítulo 8, verso 2, 6 y 23. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. So, if the Spirit is the one with the power, what do? Así que si el Espíritu es el que tiene el poder, ¿qué hacemos entonces nosotros? We live as debtors to the Spirit. Nosotros debemos vivir entonces como deudores al Espíritu. We fight and kill our sin, trusting the power of the Spirit. Nosotros luchamos y llevamos a muerte a nuestro pecado confiando en el poder del Espíritu. How do we then mortify, crucify, and kill sin? ¿Cómo entonces nosotros podemos mortificar, crucificar o matar el pecado? This is where Paul has just come from in verses 6 and 7. De hecho, Pablo es de esto lo que ha estado hablando en el versículo 6 y 7. If our efforts are the sails and the Spirit is the wind, then our minds are the rudder. Si nuestros esfuerzos son como las velas y el Espíritu es el viento, entonces nuestras mentes vienen a ser como el timón. The way you think, what is in your mind, will set the direction that your life is going. Aquello que usted piense en su mente va a establecer la dirección hacia donde usted va a ir. How are you steering the ship? ¿Cómo está entonces usted, hermano, dirigiendo el barco? What should be in your mind? ¿Qué debería estar entonces en su mente? I want to give you three things that you should set your mind on. Yo voy a decirle tres cosas que deberían entonces estar en su mente. The first is the gospel. Lo primero es el Evangelio. If we don't begin with the gospel, we are doomed from the beginning. Si nosotros no comenzamos con el Evangelio, estamos condenados desde el principio. If you are in Christ, you Sí. need to remember you have been rescued from the penalty of sin, are being saved from the power of sin, and will be removed from the presence of sin. Si usted está en Cristo, usted necesita recordar que ha sido rescatado de la pena del pecado, ha sido salvado del poder del pecado, ha sido removido de la presencia del pecado. Because Jesus is your Savior and Master, you can fight sin now. Así que debido a que Jesús ahora es nuestro amo, nuestro maestro, nuestro dueño, usted puede pelear entonces contra el pecado ahora. So dwell on the gospel. Así que habita, hermano, habita en el Evangelio. Remind one another of the gospel. Permanezcan unos y otros en el Evangelio. Sing songs that are about the gospel. Canten canciones acerca del Evangelio. Read the scriptures that show us the gospel. Lea la escritura que nos muestra el Evangelio. And continue to come to church that preaches the same gospel. Y continúe congregándose, viniendo a la iglesia donde le están predicando ese mismo Evangelio. You cannot spend too much time thinking on the gospel. Usted nunca podrá decir que está pasando demasiado tiempo pensando en el Evangelio. The second thing that I want you to remember is the danger of sin. La segunda cosa de las que yo quiero recordarle es el peligro del pecado. You need to be reminded that if you continue in your sin, you will die. Usted necesita recordar que si usted se mantiene o continúa en su pecado, usted morirá. If sin controls your life, Si then el- Christ is not your Lord. Si el pecado está controlando su vida, entonces Cristo no es su Señor.
Paul wants you to know that sin is dangerous, and without faith and repentance, we will not experience eternal life. Pablo quiere entonces que nosotros sepamos que el pecado es peligroso y que sin fe y arrepentimiento nosotros no podemos experimentar la vida eterna. This doesn't mean the Christian never sins. Esto no significa que el cristiano nunca peca. The difference is the Christian repents of their sin. La diferencia es que el cristiano ahora puede arrepentirse por su pecado. So remind yourself of the danger of sin. Así que hermano, recuérdese a usted mismo del peligro del pecado. Lastly, you need to set your mind on eternity. En tercer lugar, usted debe poner su mente en la eternidad. In one of his last sermons before he died, Thomas Watson spoke these words to his people. Thomas Watson, en uno de sus últimos sermones antes de morir, hablaba esto a su pueblo. Every day, spend some thoughts upon eternity. Todos los días yo paso algún tiempo pensando o meditando en la eternidad. The thoughts of eternity would make us very serious about our souls. Los pensamientos sobre la eternidad deberían ser bastante serios en nuestra alma. How frequently would that man pray that thinks he is praying for eternity? ¿Qué frecuentemente un hombre debería orar pensando en que está orando por la eternidad? So, set your mind on the gospel, the danger of sin, and eternity. Así que ponga su mente en el evangelio, el peligro del pecado y la eternidad. Now let's see the real way we fight sin, by knowing our Father. Ahora quiero mostrarles también la manera real en la cual peleamos contra el pecado, y esa es conociendo a nuestro Padre. Let's read again verses 14 to 17. Leamos de nuevo versos 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. We are each like our parents in some way. Todos nosotros, hermanos, somos como nuestros padres en algún sentido. We share their looks, personalities, likes, dislikes, and genetics. A veces nos parecemos a ellos en la forma como nos vemos, o en nuestra personalidad, o en lo que nos gusta, o en lo que no nos gusta, y obviamente ahí está la genética. This is also one of the spiritual realities that we see in the New Testament. Esto también es una realidad espiritual que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Paul claims that we inherit sin from our father Adam. Pablo dice que nosotros hemos heredado el pecado de nuestro padre Adán. Listen to how Jesus lays this idea out in the Gospel of John. Fíjese cómo Jesús sostiene esta idea también en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, versículo 39 al 44, dice lo siguiente. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra, porque ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. These are strong words from Jesus. Estas son palabras fuertes dadas por Cristo. He said, those who do the will of the Father are sons of the Father. Él dice que aquellos que hacen la voluntad del Padre son hijos del Padre. But he also says those who do the will of the devil are sons of the devil. Pero también dice que aquel que hace la voluntad del diablo es hijo del diablo.
But listen one more time how Paul describes us in Christ from Romans 8 again. Pero fíjese cómo Pablo nos describe a nosotros como cristianos nuevamente desde Romanos capítulo 8. Dice, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Sons of God, Hijos de Dios, children of God. niños de Dios. Pause here just for a moment. Piense acá, pare en este momento por un instante. For most of the book of Romans up to this point, the language is very judicial, technical, and legal. Hasta acá el lenguaje que Pablo usa en la carta de los romanos es muy judicial, es un lenguaje muy técnico, muy legal. But then in comes the language of children, adoption, sons, Abba, Father. Pero entonces entra en medio de ese lenguaje, entra este lenguaje de hijos, adoptados, Abba Padre. Paul is showing us that this is a legitimate adoption. Pablo entonces nos está mostrando que esto es una adopción legítima. It's my understanding that some of you are exploring adoption here in the city. Es mi entendimiento que algunos de ustedes están explorando alternativas de adopción en medio de esta ciudad. Then you are learning that there are certain legal requirements before adoption can take place. Y ustedes han estado indagando acerca de los requisitos legales que deben cumplir para poder adoptar un niño. The same is true with our spiritual adoption. Esto es también cierto en referencia a nuestra adopción espiritual. There are certain legal obligations that must be met before we can become God's children. Hay unas obligaciones legales que deben ser cumplidas antes de que nosotros podamos venir a ser hijos de Dios. And those obligations have been met in the gospel. Y esas obligaciones legales son cumplidas en el Evangelio. Verse 15 tells us that we are not bound by a spirit of slavery, or a slavery to sin and flesh. Y el verso 15 nos dice que nosotros no estamos en un espíritu de esclavitud, sino en uno de adopción. We have received the spirit of adoption as sons. Nosotros hemos recibido ese espíritu de adopción para ser hijos. At the center of the gospel is an adoption story. En el centro del Evangelio, hermanos, está la historia de la adopción. The story of how God rescues, redeems, refines, and raises his children. La historia de cómo el Señor ha rescatado, ha redimido y ha traído y ha levantado a sus hijos. God adopts us as his children. El Señor nos ha adoptado a nosotros como sus hijos. John says something very similar at the beginning of his gospel. Juan habla de esto mismo en el principio de su evangelio, capítulo 1, verso 11 al 13, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. And not only do we get to be like God, we get to act like him too. Nosotros no solo nos parecemos a Dios, sino que debemos actuar en respuesta a eso o de esa manera. This is why adoption is the cause of our war against sin. Es por eso que la adopción es la causa por la cual nosotros estamos en guerra en contra del pecado. Our war is not waged because of fear, but Nos- because of love. Nosotros no estamos en guerra contra el pecado por temor, sino por amor. We don't cry Abba Father when we fear retribution. Nosotros no clamamos a Abba Padre cuando estamos temiendo a la retribución o al castigo. We cry out Abba Father to someone we know loves us, cares for us, holds us, and protects us. Nosotros clamamos a Abba Padre a aquel que nosotros sabemos que está allí para cuidarnos, para protegernos y a aquel que nos ama. J.I. Packer says it this way. J.I. Packer lo pone de esta manera. What is a Christian? ¿Qué es un cristiano? The question can be answered in many ways, but the richest answer I know is that a Christian is one who has God as
Father? Esa pregunta puede ser respondida de muchas maneras, pero la manera más rica en la que puede ser respondida es que el cristiano es aquel que tiene a Dios como su Padre. As I mentioned earlier, my wife and I adopted our son. Como yo mencioné antes, mi esposa y yo adoptamos a un niño hace 5 años. At 5 days old, Graham was surrendered to an orphanage here in the city and spent the next 2 years here. Graham, su hijo mayor, a los 5 días de haber nacido, fue entregado a un orfanato y pasó allí los primeros 2 años de su vida. The people at the orphanage loved Graham. La gente de ese orfanato amaba a Graham. They made sure he was clothed, fed, and had necessary medical care. Ellos estuvieron preocupados de que él fuera alimentado, de que tuviera vestido y que tuviera todo lo necesario en cuanto a su salud. They taught him, they played with him, and they cherished him. Ellos le enseñaron, jugaban con él y también lo cuidaron. But still, Graham was lacking something, Pero a pesar de eso, a Graham le faltaba algo, a father and a mother. un padre y una madre. On the day that we signed the documents with the judge, Graham became our son. Cuando nosotros firmamos los documentos frente al juez, Graham vino a ser legalmente nuestro hijo. But then, he had to learn what it meant to be our child. Pero aún así, él tenía que aprender qué significaba ser nuestro hijo. He did not know us, and he did not know that we loved him. Él no nos conocía mucho y todavía no era consciente de que nosotros lo amábamos a él. Therefore, if he was hurt, angry, or scared, he would immediately run away from us. Así que cuando él se sentía inquieto o furioso o se sentía lastimado o asustado, él lo que hacía era correr de nosotros, escapar de nosotros. He had to be taught that when he was hurt, angry, or scared, that mom and dad are here. Él tenía que aprender que cuando él se sintiera preocupado, ansioso o triste, lo que él tenía que hacer era correr a su padre y a su madre. He had to learn that we could protect him, hold him, and comfort him. Él tenía que aprender que nosotros podíamos protegerlo, sostenerlo y confortarlo. What a joy it was then for my wife and I when Graham learned that this was true. Qué gran gozo para mi esposa y para mí cuando Graham finalmente aprendió esto. Graham realized he had a father who would protect him when he was scared. Graham aprendió, se dio cuenta que él tenía un padre que lo podía proteger cuando él se sentía asustado. That he had a mother who would kiss him when he was hurt. Que él tenía ahora una madre que podía besarlo y abrazarlo cuando él estaba herido. In much the same way, we need to be constantly reminded that our Father is present. Y en ese sentido, mis hermanos, nosotros necesitamos recordar constantemente que nuestro Padre está presente. He will not forsake you. Él no nos ha olvidado a nosotros. When you cry, he hears. Cuando nosotros clamamos o lloramos, Él nos escucha. Notice how in verse 16, God wants his children to know they are his. Podemos notar en el versículo 16 que Dios quiere que nosotros sepamos que nosotros somos suyos. Verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. He wants us to have awareness that he is our Father. Él quiere que nosotros estemos conscientes de que Él es nuestro Padre. If there is uncertainty about whether God is our Father, then how will we cry out with hope that he will hear? Si no hay seguridad de que Dios sea nuestro Padre, ¿cómo podríamos venir a clamar a Él con la esperanza de que Él nos escuche? This is one of the reasons that God gives us his Spirit, so that in our spirit we would know we belong to him. Esa es la razón por la cual el Señor nos ha dado su Espíritu, para que Él hable a nuestro espíritu y nos dé esa seguridad de que nosotros pertenecemos a Él. The cry of Abba Father in verse 15 is less of a cry for help and more of a confident claim. Cuando se habla de ese clamor Abba Padre en el verso 15, es menos sobre un clamor por ayuda y más sobre un clamor de confianza. And this type of confidence is given to us by the Spirit of our Father. Hermanos, si este tipo de confianza se nos ha dado por medio del Espíritu que nos dio el Padre. Lastly, look at verse 17 again. Finalmente, miremos nuevamente el verso 17, dice, y si somos hijos, somos también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. It is so easy for adopted children to feel like they don't belong. Hermanos, es muy fácil que un hijo que ha sido adoptado sienta que aún no pertenece. They can feel like they are a different class of child. Él puede sentir que hay diferentes clases de hijo. But what does Paul tell us? Pero ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros? If we are adopted by God, then we are heirs of God. Que si nosotros hemos sido adoptados por Dios, entonces nosotros somos herederos de Él. Paul is signaling to us that an adopted child of God is not a second-class child of God. Pablo está señalando a nosotros que los hijos adoptados no son como una clase inferior de hijos de Dios. In the family of God, there is one natural son. Hermanos, en la familia de Dios solo hay un hijo natural o biológico, como podríamos decir. All other children are children of adoption. Todos los otros hijos somos hijos por adopción. And all adopted children are heirs with Christ. Y todos los que hemos sido adoptados venimos a ser herederos en Cristo. This is how God builds his family, by adoption. Esa es la manera como Dios ha construido o establecido su familia, por medio de la adopción. Listen to the promises that God gives us in Ephesians chapter 1, verses 3 to 5. Veamos las promesas que el Señor nos da en Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Notice that we must suffer so we will be glorified. Así que notemos que nosotros también debemos sufrir en ese camino o para que seamos glorificados. This is part of the adoption story. Eso es parte de la historia de la adopción. When an adoption takes place, the pain, difficulty, and struggle does not magically disappear. Cuando la adopción tiene lugar, el dolor, la dificultad y las luchas no son algo que desaparecen de manera mágica. As shocking as it might seem, Graham's life didn't become pure happiness when we brought him into our home. Por choqueante que pueda parecer, cuando Graham vino a ser nuestro hijo, su vida no se convirtió entonces en solamente felicidad. But now, as his father, I'm there for him when he does walk through pain. Pero ahora, como su padre, aquí estoy con él cuando él tenga que atravesar por el dolor o la dificultad. I'm there to discipline him when he walks in sin because I want something better for him. Yo estoy acá con él para disciplinarlo cuando él esté caminando en pecado, porque yo quiero algo mejor para él. How much more does our Heavenly Father love us? Hermanos, ¿cuánto más nos ama nuestro Padre Celestial? To comfort us in our affliction, Él viene a confortarnos o a darnos aliento en medio de la aflicción. to discipline us in our sin, Él nos disciplina también cuando pecamos. because he has something better in mind. Todo esto debido a que Él tiene algo en mente que es mejor para nosotros. Your Father loves you, and he wants you to be happy and holy in him. Hermano, nuestro Padre nos ama y Él quiere que seamos felices y santos en Él. If you're here this morning and you are unsure if you are a child of God, Si usted está acá esta mañana y usted no está seguro de que usted sea un hijo de Dios, the way that we become children is through his son Jesus. la manera en que nosotros venimos a ser sus hijos es a través de Jesucristo. Know that he died for your sins on the cross. Es debido a que Él ha muerto por nuestros pecados en la cruz. And by his blood, he paid the debt that you owed. Y Él pagó en su vida la deuda que usted tenía. That is why we are debtors to him, because he paid for us. Es por eso que nosotros somos deudores a Él, porque Él pagó por nosotros. So trust in Jesus, and you will be received as a child of God. Así que hermano, ponga su confianza en Cristo y usted vendrá a ser hijo de Dios. There is nothing lovely about us that would earn God's love. No hay nada que despierte el deseo de Dios para habernos adoptado.
But Jesus has paid for our lives by his death. Pero Cristo pagó por nuestras vidas a través de su muerte. This is how you know your Father loves you. Esta es la manera como usted sabe que su Padre lo amó. Because he gave his son so you could be his child. Porque Él dio su Hijo para que usted viniera a ser suyo. So trust in Christ. Así que hermano y visitante que está hoy con nosotros, ponga su confianza en Cristo. As we close, I want you to hear Paul's words from Galatians chapter 4, verses 3 and 7. Para terminar, yo quiero que usted preste atención a las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 7. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Let's pray. Oremos. Father, we thank you that we can call you Father. Padre, nosotros te damos las gracias de que podamos llamarte Padre. And the only reason that we can call you Father is because you sent your Son. Y la única razón por la cual nosotros podemos llamarte Padre es porque tú enviaste a tu Hijo. And we thank you that you have given us your Spirit. Y nosotros agradecemos porque tú nos has dado tu Espíritu. We forget often that we are your children. Señor, nosotros olvidamos continuamente que somos tus hijos. But by your Spirit, you remind us. Pero por medio de tu Espíritu, tú nos lo recuerdas. Father, I pray for the saints of this church. Padre, yo oro por los santos de esta iglesia. I pray that they would live in confidence, knowing that they are your children. Yo oro para que ellos vivan en esa confianza de que son tus hijos. And I pray that many would come and experience that adoption because of the gospel. Y yo oro para que los que están acá y no lo han experimentado vengan y reciban también esa adopción para ser tus hijos. I pray also that you would bless this church in their desire to adopt children from the city. Señor, yo también oro por esta iglesia y por el deseo que tienen de adoptar niños huérfanos en esta ciudad. Because every time we see the adoption of a child, we're reminded that we were adopted by Christ. Porque cada vez que miramos la adopción en uno de esos niños, nosotros recordamos que hemos sido adoptados en Cristo. Bless your people for your name's sake. Bendice a este pueblo por amor a tu nombre. We pray these things in your name. Amen. Nosotros oramos estas cosas en tu nombre. Amén. Amén. Thank you, brother.